El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa, la saludó, diciendo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al escuchar esta palabra, quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. La buena noticia de la salvación. Dios anuncia con mucha anterioridad una excelente noticia para la historia de la humanidad, y lo hace a través del arcángel San Gabriel. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 8 de abril, año 2024. Hoy la Iglesia nos recuerda a un santo maravilloso, inteligente, enciclopédico, un hombre entregado a las cosas de Dios. Aparece en los primeros siglos de la historia de la Iglesia Católica y su nombre es San Dionisio de Corinto. Es un obispo preocupado de sus hermanos en el episcopado. Obispo de los primeros siglos que no se debe confundir con otro grande también y maravilloso, ahí en esos mismos siglos también, cerquita, pero no es el mismo. Se llama San Dionisio Areópagita, que fue el primer obispo en la ciudad de Atenas. Pero el que estamos hablando hoy está en la misma circunscripción, pero es en Corinto. Entonces ya tenemos dos diferentes, pero nos vamos a concentrar en San Dionisio de Corinto y recordamos apenas a San Dionisio el Areópagita. San Dionisio de Corinto, cuenta el mayor historiador, que hace como un recuento muy bueno de los 5 primeros siglos de la historia, se llama Eusebio de Cesarea. Y Eusebio de Cesarea decía que San Dionisio vivió gran parte de la historia en el siglo II de Grecia. Se sabe que era una persona maravillosa, muy madura en la fe. Era una persona muy de las letras. Llegó a ser obispo de la metrópoli allí, tal como está registrado en el Martirologio Romano, en la ciudad de Corinto, estado en Grecia. Poseía un admirable conocimiento de la palabra de Dios y no solo se encargó de instruir y guiar, sino que veló por los obispos de otras ciudades, veló y escribió cartas así al estilo de San Pablo, y se conocen como unas 7 cartas maravillosas de amor, de cariño, de inteligencia, de teología, de acompañamiento, unas cartas muy completas. San Dionisio tiene las cartas de Lacedemonia, Atenas, Nicodema, Gortina, Amastri, Roma. Se conservan todavía en la Biblioteca del Vaticano, se conservan todavía testimonios de estas cartas. Hoy la Iglesia está celebrando la buena noticia de la salvación. Le llamamos la anunciación del Arcángel San Gabriel a María Santísima como misterio de la fe.
Desde el punto de vista como verdad teológica, le llamamos la encarnación del Hijo de Dios. A Dios se le ocurre enviar a su Hijo Jesucristo y lo hace a través de una mujer concebida sin pecado original, María Santísima. Ese es el acontecimiento de hoy, que se debió haber celebrado por allá en el mes pasado de marzo, pero porque coincidió con la Semana Santa, entonces la liturgia católica lo trasladó a este día, hoy, 8 de abril. La frase para hoy: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos vamos a quedar con esa frase: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la anunciación, exactamente en pocas palabras. Jesucristo lo considera la Iglesia Católica, la fe, la tradición, los concilios, la teología. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene que ser así, en conjunto la frase. Ni es más Dios ni es más hombre, porque entraríamos en una herejía. Lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y cuando se enseñó esa verdad de fe por allá en el siglo III de la historia de la Iglesia Católica, en el concilio de Nicea y de Constantinopla, se enseñó eso, el credo de la Iglesia Católica, ahí apareció. Y en ese credo dice: es verdadero Dios y verdadero hombre. La frase es bien curiosa en latín, esa frase es bien curiosa, de San León Magno, que nos deja hoy la frase hablando de la encarnación: Iud quod fuit remansit, et quod non fuit assumpsit. Es una frase un poquito complicadita de pronunciar. Id quod fuit remansit, et quod non fuit assumpsit, que significa, oigan eso tan hermoso: sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era. Ese es el Hijo de Dios, San León Magno. Sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era. ¿Aparecen herejías? Sí, aparecieron herejías en los 3 primeros siglos de la historia. No todo el mundo aceptó que Jesucristo es Dios y es hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, es el Hijo de Dios, es el enviado, es el encarnado. No. Vinieron lo normal de todas las situaciones. Las primeras herejías negaron la divinidad de Jesucristo, que es su humanidad verdadera, y se le llamó docetismo, que fueron las primeras herejías, negaron menos la divinidad. La herejía nestoriana, aparece otra energía, que es en Cristo una persona junto a la persona divina del Hijo de Dios. Nestorio veía en Cristo una persona humana, pero allí al ladito de una persona divina, nestoriana. Y la última, los monofisitas, afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo, porque se asumió la naturaleza divina, monofisista. Fíjense cómo es de interesante la historia. Los católicos nos quedamos con esa frase tan bonita: es verdadero Dios, verdadero hombre. San León Magno nos enseñó: sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era. Dios anuncia con anterioridad una buena noticia de salvación. Ese es el tema para hoy. La anunciación del Señor. Con mucha antelación, Dios anuncia que va a enviar a su Hijo para que complete la historia de la salvación, inaugure el reino de Dios y le enseñe a la humanidad a vivir como hermanos. Entonces se llama la encarnación del Hijo de Dios. En el primer gozo lo contemplamos del Santo Rosario y decimos la anunciación del Arcángel Gabriel a María Santísima. Y es como un momento cumbre en la historia de la salvación de la humanidad. Es la aparición del Arcángel Gabriel a la Virgen para explicarle que Dios la ha elegido para concebir a su Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces Dios elige ¿a quién? A María Santísima para ese gran momento. Ya lo había pensado desde que le concedió la gracia de nacer sin pecado original. Entonces Dios pensó muy bien
y perfectamente todo, envío a mi hijo y tendrá que nacer de una mujer nacida sin pecado original, precisamente para que ella fuera la madre, la portadora, la respuesta elegida, decir, hágase en mí según tu palabra. La respuesta es muy buena de la Santísima Virgen María en la Anunciación. La respuesta es perfectísima, hágase en mí según tu palabra. Y eso lo define todo. Cuando las personas tratamos de imitar a la Virgen María, ser como la Virgen, hay dos cositas en la Virgen, esta frase, hágase en mí según tu palabra, como quien dice, voy a vivir la religión y de acuerdo a la voluntad, voy a hacer la voluntad de Dios y nadie me va a sacar de ahí. Va muy bien enfocado. O la segunda, todo lo que se mueva en esa personita lo coloca en el corazón. La Biblia dice que María guardaba todas sus cosas en el corazón. Entonces la anunciación también la podemos ver como un método de orden divino. Es la manera como Dios proclama una noticia y va a cambiar en la historia. En el fondo hablamos de algunos historiadores de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Por ejemplo, se utiliza también la palabra anunciación para hablar de que se le cumplió también en otras personitas que le oraban mucho a Dios del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de Jesús de Nazaret. La primera anunciación entonces destaca la concepción milagrosa de Juan el Bautista como un milagro de Dios ante la fe de la humanidad, de Santa Isabel y de Zacarías. Y la segunda anunciación es la proclamación del Verbo, que se hizo carne en el vientre virginal de María Santísima. Los dos personajes anunciados por Dios ocupan un lugar importante en la historia de la salvación. Hay una curiosidad, Zacarías, padre del Bautista, duda de que sea verdad la llegada de su hijo, pero María Santísima está interesada en preguntarle a Dios cómo va a suceder esto. Dos maneras de pensar diferentes. El papá del Bautista como que le parece que la cosa no va a funcionar. María Santísima piensa diferente y dice cómo va a pasar eso. Es decir, Dios se vale de la misma creación para que la voz sea escuchada por todos los rincones de la tierra. Siempre ha tenido como esa diligencia, delicadeza para comunicar los deseos. No hizo nada sin avisarle a la humanidad qué iba a hacer. Oigan eso en Dios, no hizo nada sin avisarle a la humanidad qué iba a hacer. Algunas personas toman decisiones y de pronto les dije, ¿y usted le dijo eso a alguien? No. ¿Usted le compartió eso a alguien? No. No, pero ¿cómo así? ¿Por qué hace eso? Dios todo lo que iba a hacer se lo anunció por los profetas, los patriarcas, los ángeles, los arcángeles. Siempre dijo, mire, va a pasar esto. Les anunció que va a nacer. Le anunció a María que iba a ser mamá. Dios siempre ha guardado un orden en las cosas. Aprendemos eso hoy en la fiesta de hoy de la Anunciación. Dios siempre ha guardado un orden en las cosas. Siempre hay como un proceso de salvación a través de los patriarcas, por ejemplo, después por los profetas y por último dice la Biblia, envió a su hijo para que él se encargara de comunicar los planes de Dios. Ahí aprendemos algo bien interesante. Dios guarda un orden en sus cosas, Dios anuncia lo que va a suceder. Qué bueno que tuviéramos esa sana costumbre en la vida de cada uno de nosotros, en el trabajo, en lo que hacemos todos los días. Dios anuncia con anterioridad la buena noticia de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios, querida Santísima Virgen María, te damos gracias hoy porque hemos aprendido buenas lecciones para nuestra vida de la fe. Y la primera lección que hemos aprendido que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era. Y la segunda maravillosa lección, Dios siempre comunica lo que va a hacer
y tiene una manera muy ordenada de hacer las cosas. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.